Una casa y un doloroso recuerdo es lo único que une a esta pareja. Hoy quieren ponerle fin a esta historia que marcó sus vidas para siempre. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Jorge y doña Francisca. Bienvenidos ambos. Buenas tardes, señora. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso, caballero? Vengo a hacer una denuncia en contra de la señora para que vendamos la casa y no tendré misericordia. ¿Cómo? Quiero que vendamos la casa. ¿Están casados ustedes? ¿Es una casa del matrimonio? Fue conseguida en bienes comunes, casados. ¿Estuvieron casados? Claro, estuvimos ¿En casados. sociedad conyugal? Claro. Sí. ¿Y ese matrimonio está vigente? No, hace No. como 8 o 10 años que está... Estamos divorciados hace 13 años. 13 años. Ah. 13 años divorciados legalmente. Y en el divorcio no hicieron, obviamente, la liquidación de la sociedad conyugal. No, Ya. no se hizo. Y esta casa, según usted, es de la sociedad conyugal. Y quiere venderla. ¿Quién vive en la casa? Yo Usted. con mi hija y mis 2 nietecitos. Y... Disculpe, y la pareja de mi hija, que lleva como 7 años viviendo en la casa de ella. ¿Su hija es mayor de edad? Sí, mi hija es Ya. mayor de edad. Asunto de ella. Sí. ¿Qué opina de la venta de la casa? Que él está mal porque no, yo sufrí muchos años de violencia intrafamiliar con él. 13 años. Desde que nació mi hija. Entonces ahora viene que a vender la casa y ni siquiera tiene compasión por mi hija y por mi nietecito. Disculpe, Me golpeaba, viví muchas cosas con él. Muchas ¿Ese cosas. fue el motivo del término de la relación? Sí. Disculpe, señorita Sí. Gloria, que Eso interrumpa, fue el ella término me fue infiel. de la relación. Reconozco que yo cometí una falta con ella, que fue una violencia intrafamiliar por lesiones menos leves. No, siempre a los 13 años, desde que nació mi hija. No. Y resulta que yo, No, que yo fui infiel. a ella le pillé en un celular un varón. Le dije, ¿y este tipo quién es de acá? Me dijo, no. Y le pegué unos correazos, salió arrancando y al rato llegó carabinero, me detuvo. Estuve preso un año en No, la pero cárcel. fueron los 13 años que yo viví Un año violencia intrafamiliar estuve en la contigo. cárcel. No fue Y después cuando por estuve en la infiel. cárcel salí para la calle, anduve en la calle 3 años durmiendo en el río, mendigando, pidiendo pan. Sí, pero te lo merecías. Hasta el porque día de fueron hoy, 13 años de en violencia. esa casa alcancé a estar 5 meses. 5 meses, que la conseguimos en el año 2008 esa casa. Hasta el día de hoy, 5 meses. Y porque ella ya tenía como todo planeado, porque siempre me amenazaba, me decía algún día me la voy a pagar. Entonces, nunca he evitado esa casa. Vivo arrendando, dormí en la calle, en un quiebre matrimonial, murió mi mamá. Lloré mucho. Yo no lloraba, gritaba en las calles, en los ríos, en el desierto, que nadie me viera. Me tapaba en las noches, me cubría para que ir a pedir pancito en las casas. Sí, pero ¿cuántas veces tú me humillabas Y cuántas después de veces esa me ruptura golpeabas delante de mi matrimonial... hija y a mi hija Después igual? de esta lamentable historia que usted cuenta, ¿me Discúlpeme. está tratando de explicar de por qué le pegó a su mujer? ¿Por qué golpeó a su mujer? Disculpen, yo le levanté la mano porque sentí celo donde tenía ese varón. No, pero fueron Porque 13 ya años. yo le daba ¿Usted permiso a cree ella. que 13 años. ¿Usted cree que existe alguna razón No. válida para pegarle a una No, mujer, señorita, para golpear a una mujer, ninguna. para darle, comillas, corredazos a una Claro, mujer? no, ninguna. Ninguna, no. Es que me impacta Sí, la frialdad, la liviandad con que nombra un hecho delictual. claro que sí. Golpear a una mujer es un hecho delictual. Sí, correcto. Y por eso pagué a la sociedad. ¿Cómo corresponde? Claro, pagué, ¿Cómo corresponde? manché los papeles. ¿Cómo corresponde? Por Claro eso le que sí. digo, no es nada que nos lleve a compadecernos, que usted haya estado preso 1 año. Si estuvo Claro. preso 1 año por pegarle a su mujer, bien preso estuvo. Claro, por una orden de desacato, porque él se acercaba a mí, me seguía del trabajo, iba a mi casa a molestar. Y por eso que lo... O sea, eso estaba en lo cierto cuando me dice que vivió Claro que sí. violencia 13 severa. 13 años desde que nació mi hija. Y seguramente, con A toda los 13 certeza, años lo este no fue el divorció. único episodio. el que No, relata. no, 13 años viviendo lo mismo, 13 años, desde que mi hija nació. Antes que naciera, pues hasta embarazada me pegaba. Después nació mi No, eso es hija, mentira, eso de es mentira. guaguita le pegaba a mi hija, No, mi ¿sabe hija qué, iba, señora estaba Carmen estudiando Gloria? y le pegaba a mi hija igual, porque no hacía las tareas, pescaba una correa y le pegaba Ah, no, correazos, mentira. todo eso. No importa. No vengáis con mentiras, No, sí, si es mentira. todo eso es verdad. ¿Sabe lo que pasa? Que la dama Eso es está verdad. mintiendo No, porque a lo que no, estoy en ningún llegando ahora momento. en estos términos ahora, eso le está doliendo a ella. No. ¿Por qué razón? Porque lleva 14, 15 años usando la casa, viviendo y no pagando nada, y metiendo a un varón, ha metido Bueno, 3 ese es varones mi en la problema, casa. pues ese es mi problema si Ha yo tengo metido- otra pareja. le ha faltado el Si respeto yo a mi tengo hija, otra a mis pareja, nietos. Es mi problema. A mí- No es tu problema. le ha faltado el ¿Y respeto. usted se ha mantenido casto y puro durante estos 13 años? ¿Correcto? Sí. Ah, Gracias ¿es a su Dios. opción?
gracias a la misericordia de Dios. No metamos a Dios en Sí. estas cosas. Señor, es Dígame. su opción. Claro. Usted está separado de ella y es más, está divorciado. Sí, muchos Por lo tanto, años. si ella quiere tener otra pareja, es asunto No, de ella. Usted eso- no tiene- Claro, es mi problema, Sí, pues, usted no no es asunto tiene tuyo. nada que opinar. Y él lo que pasa es que él manipula a mi hija a veces con regalos, con cosas. Y por eso que mi hija siempre le está dando el favor a él. ¿Su Viene hija? Navidad, claro, mi hija de 26 años. Es la única hija que tenemos en común. Pero él siempre le está dándole regalos a sus nietos, a ella, para Navidad, cumpleaños. Entonces manipula a mi hija con esas cosas. Y muchas veces mi hija le da el favor a él. A pesar de que vive en la casa con usted. Sí, ¿Y a su pesar- hija sabe que este caballero está pidiendo hoy la mitad de la casa? Sí, sí sabe, si yo le conversé. Sí sabe. Incluso con ella misma, las veces que él ha ido para allá, se pone a discutir con ella y hace un mes atrás fue y se pusieron a pelear. La corrió ahí. Y mi hija, ella prácticamente Perdón, no dama. puede caminar. No puede Perdón. caminar mi hija casi. Tuvo la bebé hace un año y quedó prácticamente en silla de rueda mi hija. Señor. En su versión, don Jorge, usted tiene una buena relación con la hija y su hija Sí. vive en esta casa. Sí. En el supuesto que la casa se vendiera, ¿qué pasa con su hija? Mire, yo mi hija, que va a la iglesia, hemos ido juntos a la iglesia, tiene 26 años, una persona que sabe razonar. He ¿Qué tenido pasa mis- con su hija si vende la casa? A mí no me importa nada. ¿Sabe por qué, señora Gloria? Ah, así de buena relación tiene. Con No, su hija. ¿sabe por tiene qué? compasión con su hija. Escúcheme, ¿sabe por qué? Porque lo que está hablando esta dama Incluso es le cambió pura hasta mentira. la reja de mi casa. Cambió la reja para llegar y No, entrar a mi casa. no, si es pura mentira lo que está hablando usted, ¿sabe, Tengo señora? fotos, tengo todo de. Señora, de ya, mi claro casa. que sí, pero yo jamás he entrado a la mala, entré por la puerta. Y la casa yo se la he arreglado porque Pero para sin que mi ellos... autorización. para que Entraste ellos- sin mi autorización. Yo en ningún momento te dije, Nosotros- sí, entra a la casa. Señora, nosotros y cuando fuimos a la... construye una pieza. En a mí ningún cuando me momento te llamó lo el dije. abogado de la corporación... No, sí, yo el soy la abogado que de la vivo ahí, no el corporación, abogado. el Yo abogado soy de la la- que vivo ahí, el abogado no vive en mi casa. El ¿Esa es abogado la de la casa, corporación señora? me dijo que la casa era mía, dama. Sí, sí, esa es mi casa. Ya. ¿Me Él entiende? Claro. sacó la reja, mi Claro. reja que yo tenía y me puso esas Claro, tablas. porque esas tablas. la reja que tenía usted es indecente. Bo. Y la casa me corresponde a mí. ¿Cómo va a caballero, ser indecente? espéreme un segundo, señora. Caballero, Dígame. no he dilucidado, todavía no tengo la certeza de a quién le corresponde la casa. ¿Me puede Pero, déjeme terminar. Aunque la casa fuera 100% suya, ¿Sí? hay otra persona viviendo en esa casa. ¿Sí? Entrar a una vivienda donde hay alguien viviendo, aunque la casa sea mía, es un delito. Ujú, Es violación de morada. ujú, Y uno se puede ir hasta preso por eso. ujú. Así que quiero que entienda que aunque la casa sea 100% suya, si la señora no le abre la puerta, si la señora no lo invita a pasar, usted no puede entrar sin el permiso de quien esté viviendo en la casa. Si usted cree que la casa es 100% suya... Pero yo y le quiere- pedí autorización a ellos y Estoy- entré. No, en Estoy ningún terminando momento de me pidió hablar. Si la autorización a mí. casa es 100% suya y usted no lo dejan entrar, no la puede recuperar, la vía es ir a través de los tribunales. No entrar a la fuerza, No tengo los no medios hacer como hacerlo, arreglos. señora Gloria. Entonces no lo puede hacer nomás. Claro, en ningún momento él me pidió autorización a mí, sino que le dijo a mi hija. En ningún momento me ¿Y pidió su autorización. hija a le mí. abrió la puerta? Sí, Sí, me abrieron mi- la mi puerta, hija claro. sí, mi hija Ya, pues sí. su hija lo dejó pasar. Claro, Claro. y han sido malas ella conmigo los dos, porque yo he sido... Esa Pero casa no él tenía, esa casa no tenía hace muro. 4 meses atrás estaba mi pareja ahí, iba llegando y él llamó a los carabineros. Oh, qué mentirosa la dama. Él. Mira, que Dios tenga Incluso lo misericordia de sacaron ti, los mujer. carabineros de la casa porque Que Dios empezó a tenga pelear, misericordia de empezó ti, a porque pelear lo con que mi estáis pareja. hablando acá Y en lo este- Deje corrió. de lo que meter estáis a hablando Dios acá. en esto, Lo caballero. corrió, Es que corrió lo que a mi está hablando es pareja pura y le dijo mentira, que- falsedades. Le dijo muchas cosas a mi pareja, que le iba a pegar. La pareja de ella, muchas cosas. la pareja de ella está sacando una bicicleta y dando el nombre de la casa, que ella la autorizó. Pero es mi casa, po. Pero no tenéis por qué darle a una Pero yo persona soy la que extraña vivo ahí, yo soy la que que ella vivo ahí, tú saque no vives cosas. ahí, tú no vives Porque la ahí. casa no es de él. Po. Yo soy la que vivo ahí. No. No tienes por qué ir a dar órdenes a casa No, ajena. esa casa es mía. No. El mismo abogado de la corporación te dijo que la casa es mía. ¿Me entiendes? Que tú no tenés que hacer nada con los tribunales. Entonces yo a ti te ofrecí 3.000 pesos, dame 3 millones y te caes con la casa. Me dijiste, no, soy malo. ¿Por qué malo? Si yo jamás he sido malo contigo. Pero tú no Me tienes por qué ir a equivoqué. meterte allá porque yo soy la que vivo ahí. Tú no Y vives resulta ahí. que- No y tienes por resulta qué que- llegar, ir a meterte, hacer tirar mi reja, cambiarle chapa. ¿Por ir qué a vivir razón ahí. saqué la reja y tú lo sabías y tú jamás me dijiste nada? Porque tuve que meter el camión para poder pasar y poder construir la casa, sacar el escombro. Tuve que botar ese portón que estaba todo apolillado. Pero yo no te di la autorización, tú entiendes, no? llegaste y lo hiciste. A la No, pinta pero tuya. Yo no te consististe, di. consististe No, porque yo no sabías que es lo que consentí estaba nada. haciendo. Tú Tú llegaste y consististe, entraste. te quedaste calladita, no hiciste nada. Consentiste. Entonces ahora le duele a ellos que yo tome esta decisión porque la última vez ahora que pesqué unos palitos para ir a construir, me trataron mal, me estaba amenazando con la fiscalía, entonces yo me quedé calladito, pesqué mis cositas y me fui. No. Le conté a mi hermana mayor, hermana, me pasa esto, yo voy a vender la casa. No, pero Vende la casa. Y ellos sabrán dónde se van. Y tenía tu yerno
que no es casada con tu hija, Bueno, lo y tenía eso hace a ti, como a ti 8 no te años viviendo ahí. interesa eso. Más encima tú soy golpeador de mujeres, te gusta andar Viviendo pegándole a las años, viviendo mujeres, 8 años ahí, golpeando. mira, viviendo 8 años tu yerno y No. tiene una casa en el sur que cobra 200 lucas y no paga ninguno en la casa. Y yo Bueno, eso a viviendo ti en la no te calle y incumbre, no te encumbren esas ¿Me cosas. A ti. entiendes? A ti Claro. no te interesan eso, no te interesa. podéis irle a hablar todo lo que queráis, No te porque interesa. todo lo que estáis hablando es pura calumnia. No. De que estoy en la este, no, jamás. Yo A ti estoy no te tranquilo. interesa las Estoy cosas tranquilo, que estoy pasan tranquilo, con estoy mi muy yerno, con mi tranquilo. hija. A ti no te interesa eso. A la le he comprado Doña sillas. Margarita es su hija, ¿cierto? Doña Margarita, buenas tardes. Ay, buenas tardes. Usted vive en la casa en disputa en esta historia, junto a su Sí, madre. Sí, con mi mamá. Estaba escuchando el desarrollo de esta audiencia, ¿cierto? Sí, estoy ¿Escuchó cuando escuchando. don Jorge dijo que no le preocupaba qué pasara con usted si es que se vendía la casa? Sí, ¿Y qué opina de eso? saben que yo no sé qué pensar. No sé qué pensar ya. Que con mi papi siempre peleamos, discutimos, porque mi papi tiene un carácter igual bien complicado. ¿Y sabe qué? ¿Por qué él construyó acá? Porque yo después de tener a mi hija, quedé sin poder caminar. Entonces la casa es de 2 pisos y yo no podía subir el segundo piso. Entonces por eso mi papá me dijo, ya, yo te voy a hacer una piecita ahí en el patio. Sí. Ujú. Al final él se enojó conmigo, se enojó y vendió todo. Él compró escombro, compró todo y lo vendió. Ya pasaron unos días, un mes pasó, 2 meses, y después me volvió a hablar de nuevo que me iba a volver a hacer la pieza y todo. Y volvió a comprar todo de nuevo para poder volver a construir ahí. ¿Ya? Construyó y al final la pieza nunca era para mí, pues la quería hacer para él, pues. Pero aquí está construido, él separó la mitad de la casa, hizo muralla y el otro día vino con un niño a construir ahí de nuevo. Pero se enojó porque él me estaba llamando y yo estaba lavando la loza. Me estaba llamando y me decía, o sea, Margarita. Y yo no puedo caminar rápido, si yo no puedo, yo con suerte camino. Entonces salí para afuera, le dije que mi papi me estaba llamando. Y me dijo, sí, pero nunca me escucháis, soy mala voluntad. Y pura cuestión empezó a decirme, le dije, papi, yo no te escuché porque es separar la casa, ¿cómo Así la voy a la trató. escuchar de allá los mansos gritos que me pegaba? Entonces ahí empezamos a discutir y todo. Le dije, ¿sabes qué, papi? Ándate. Le dije, yo siempre lo mismo contigo, puro show contigo, de verdad. Y ahí después salió mi mamá, pues. Y mi mamá le dijo, nadie te ha mandado que vengáis para acá, así que te voy a echar a los carabineros, te voy a demandar y todo, Sí, porque me- venía puro con la molestar acá fiscalía. a la casa. Entonces mi papá se fue, pues, pescó las cosas que había traído y se fue mi papi, pues, y de ahí yo ya no he hablado con él, no lo he visto, nada, pues. Pero sí, siempre es puras peleas y todo. Ha dicho varias frases usted que son preocupantes. Ha dicho, siempre es lo mismo, Sí, puras peleas. Mi papá tiene un carácter complicado. Eso hace a uno presumir que efectivamente, tal como señala su mamá, han tenido una vida teñida por la violencia durante todo este tiempo. sí, pues sí, mi papá siempre le pegaba a mi mamá y a mí también, pues yo me acuerdo de chiquitita. Su mamá habló de que le pegaba unos correazos cuando quería que estudiara, cuando hacía algo que a él no le gustaba. Sí, no, sí, es verdad, me pegaba con la correa o a veces con palo o con lo que pillara me pegaba, pues. A mí y a mi mamá, pues a las 2. Sí. A las 2 nos pegaba. Pero después de un tiempo cuando se separaron, yo tenía como 12 o 13 años cuando mis papás se separaron. Y después yo dejé de ver a mi papá porque él estuvo privado de libertad, pues. A veces le hablo por WhatsApp y le digo, papi, ¿cómo estáis? ¿Cómo has estado? Y él me insulta, me dice, ¿y qué te importa a ti cómo estoy? Ni siquiera me llamáis para darme un plato de comida y todo. Pero aquí también vive mi mamá, pues entonces lo invito para acá. Él no puede entrar y pasar porque pelea con mi mamá, pues entonces, No, si yo tuviera una mentira. casa donde vivir,
Claro, yo lo No puedo hacer invitaría a eso porque almorzar y yo salí todo, de esa pero casa con violencia son puras intrafamiliar peleas, po. y no Se puedo puras hacer eso. peleas. Pero Sí. si quieres Aparte ir a que él vivir Sí. también con ella, pelea con mi pareja, po. La casa Sí, es mía. sí, Entonces no la nos no- habló no me- cosas de él también. no voy a venderla. Y Sí, pues, él insiste, pelea además, con en no mi respetar los pareja. turnos y hablar encima de todo. Doña Margarita, la voy a dejar en línea para que escuche el resto de nuestra conversación, porque hay una parte muy importante que me gustaría a mí hablar con usted también. Doña Francisca, el último episodio que ustedes tuvieron en esta casa fue cuando este caballero entra, finalmente él llama a Carabineros. ¿Es un mismo día que ocurre todo eso? el último episodio que fue así como bien fuerte, hace más o menos como 3 meses atrás, cuando estaba mi pareja ahí, que Ya. él lo vio sacando una bicicleta. Ujú. Y ahí, incluso mi pareja fue que llamó a los carabineros. Claro. Llamó a los Sí, carabineros para correcto. que lo detuvieran. Sí. Llegaron 3 patrullas de carabineros y Ya. se lo llevaron. Incluso él le pegó hasta a los carabineros, le pegó hasta ahí. Sí, los golpeé, los maltraté, los escupí. Y ahí se lo llevaron detenido a él. Yo estaba construyendo cuando Se lo pasó un habían auto detenido. particular. ¿Me está hablando en serio usted? Escúcheme a mí, señora, por favor. ¿Puede señorita. responder lo que le pregunto? No, es mentira. Mentira. Porque Tú yo estaba le construyendo. pegaste hasta los preguntando. carabineros, Yo estaba construyendo. le pegáis hasta, Escucha, hasta, yo hasta el estaba auto con- de los carabineros y Mire, todo. yo Los estaba- carabineros te llevaron detenido. Al otro día te soltaron los... Yo estaba parado. Cuando pasa un auto y me pregunta, ¿esta es la casa número tanto? Sí, le dije yo. Yo soy el dueño. Busco a tal fulano. No lo conozco. Tú lo no eres el conozco. dueño de la casa, Y yo soy la que apareció vivo tu ahí. pareja. Apareció tu Por pareja. eso, porque yo soy la que Apareció vivo la ahí. pareja y Yo le soy dije, la que oye, vivo le ahí, dije tú yo, no y lo vives ahí. insulté. Tú Sí, no lo vives insulté, ahí. le dije yo, ¿por qué estáis sacando cuestiones y dando el nombre de la casa para tú? Que la casa es tuya. El loco no me hizo caso, se agachó la cabeza, fue para allá, recuperó la bicicleta, se metió para adentro. Que pase Perdón. nuestra psicóloga Pamela Lagos. Hay harto que conversar acá, Pamela, pero voy a empezar primero por lo que a mí me llama mucho la atención, que es escuchar a Margarita, por eso le pedí que se quedara al teléfono, porque está contando actos de violencia severos, pero con un dejo de normalización de dichas actitudes muy peligrosa, muy peligrosa. Me imagino que no es extraño en víctimas de violencia de tan larga data que nunca han roto el vínculo, porque este caballero sigue paseándose como Pedro por su casa y sigue... No es así. Estoy hablando con ella, no con usted. Y sigue vulnerando una y otra vez a las personas con las que convive o con las que lamentablemente tienen relación. Y eso ha hecho que aparentemente para doña Margarita, no tanto así, para doña Francisca, esté asumido como parte de la vida. Cuando hablé con Margarita, ella me contaba de la violencia de su papá como si fuera algo, tal como dices tú, como algo que pasa siempre. Es tanto que ella no ha generado ningún tipo de rechazo. Es ella quien buscaba al papá después Lo de sigue esto. haciendo. Lo que habla de que probablemente Pero estos me niveles busca de por la violencia pura fueron plata. constantes en el tiempo. Por la plata me Porque busca, para que me- ella esta relación es normal. Y de hecho a mí me preocupó mucho porque Margarita usó una frase que me quedó dando vuelta. Ella me dice, mi papá no es mala persona, lo que pasa es que es muy arrebatado. Sí lo dijo. O sea, Tiene un para- carácter complejo, en vez de decir es un No, violento. trato de ser O sea, una para persona ella correcta, esto no nada es más. violencia, para De repente ella hablo fuerte, otra cosa, pero... agredir con una Malo no soy. correa, los malos tratos, Con y toda la palos. violencia a la que él llega es casi que algo de todos los días. Y por eso ella mantiene una relación constante con este papá. Ahora, eso, además de ser muy nocivo para la vida física y psíquica de cualquier persona, es muy peligroso. La deja, Porque hay un descontrol evidente en este personaje que la deja expuesta a doña Margarita. la deja expuesta no solamente a su padre, la deja expuesta a cualquier otra persona violenta con la que se encuentre en la vida. Pero Consejo no es para así, ella, Que para ella es entonces, una forma de vida. Consejo para Margarita. Disculpe que le diga así, señorita Que haga- psicóloga, pero no es así. disculpe que usted sigue interrumpiendo. Estoy hablando con ella y Porque con su quiero hija, no con defenderme, usted. me Cuando quiero tenga su defender minuto. y lo que están en hablando- su minuto. lo que- Pamela, lo te que escucho a ti. hablan- Consejo son- para Margarita es que entienda que esto es violento, que cuando alguien no puede controlar sus impulsos, que cuando alguien no puede mantenerse dentro de las normas sociales, mantenerse dentro de las normas legales, no es una conducta normal. Y para eso sería muy importante que ella hiciera una terapia, no solamente ella, también la señora Francisca. La señora Francisca acá ha logrado conectar un poco más con la emoción. Sin embargo, cuando yo hablé con ella, ella también cuenta los episodios de violencia como si estuviera contando un día cualquiera de su vida. No hay ni siquiera un correlato en ella porque lo cuenta como lo que pasó
algo que ahí está y con lo que han seguido conviviendo constantemente a lo largo de su O vida. sea, aquí no ha bastado ni las denuncias, ni el divorcio, ni la lejanía. Esto sigue estando latente en la vida de ellas dos. Sigue Pero estando lamentablemente no es ahí así, al señorita. punto en que Disculpe que le diga. don Jorge Y que interrumpa. entra a la casa, construye en la casa, invade todo y mantiene un poderío sobre ellas Pero con el en donde conocimiento- ellas con el responden consentimiento a de él ella. como si él siguiera siendo alguien que podría mandarlas. Y ahí está el detalle. Cuando yo hablé con don Jorge, él, por ejemplo, me contaba que, y voy a citarlo textual, sus frases, el problema partió cuando yo le di permiso para trabajar. Porque ahí, cuando yo le di permiso para trabajar, ella empezó a juntarse con amigas y ese siempre es un problema en las mujeres. Cuando le pregunto a la señora Francisca, ella tiene el mismo relato. Él me dio permiso para trabajar. Antes no me daba permiso, después me dio Sí, permiso. soy una Sigue persona estando sensible, accedible a ella. ese concepto de sumisión adentro de ella también. Y como persona, como hombre, me equivoqué, cometí errores. Las lo mujeres reconozco. hace siglos que no necesitamos permiso. Lo reconozco, pero porque no ¿sabe somos qué? propiedad de nadie. ¿Algo que decir respecto a todo lo que dijo Pamela Sí, de la relación señorita con su Gloria, hija? que reconozco que así, que le da permiso. O sea, reconozco también que he cometido errores con ella en mi tiempo, en ese tiempo. Me entienda que le levanté la mano. Pero jamás, como dice mi hija, yo creo que la dejé ver, empecé a verla que un día yo iba en el colectivo, no sé si se lo dije a usted, la vi caminando al frente, la llamé, me sentí una pena en mi corazón, hija, dame el número, y empecé a tratar de verla, de ayudarle, le pagué la matrícula, toda la matrícula que está en el liceo, y hasta el día de hoy, y me alegré cuando ella empezó a ir a la iglesia, el Señor la usa muy bonito en la iglesia a ella, empecé a ir a una campaña a la iglesia, también acercarme a la iglesia, a tener una relación con ella, incluso hemos ido juntos a la iglesia, la ayudaba con mercadería, le pasaba ropa mía, hasta el día de hoy le pasé ropa a ella, vestones, ropa de marca, y todavía no veo la plata. He sido muy bueno Ya, con ella, eso- pero jamás... Gracias por su información. Pamela, hay un dejo ahí en lo que él dice que a mí me parece preocupante, porque además puede ser un gran obstáculo para erradicar la violencia contra la mujer. No es raro, es bastante habitual, dañinamente habitual. El esperar que un hombre violento, golpeador, sea malo en todos sus aspectos, o sea, como 100% malo. Entonces, cuando encuentran alguna cosita, no es tan malo, no es tan dañino, no se compensa. No, y en eso tenemos que ser bien claros y abrir los ojos de, un hombre puede ser a lo mejor muy cariñoso en un momento con sus hijos, muy cariñoso incluso con su mujer, y en otros momentos ser muy agresivo, ser muy violento, y no te metamos todo, no compensemos, no empatemos. La violencia rompe todo. Puedes haber sido el mejor papá o la mejor mamá toda la vida o el mejor marido, y en el minuto en que hay violencia, en la fractura psíquica que se genera en la vida de esa persona es tan potente que rompe por completo cualquier cosa buena que haya podido hacer. Y yo creo que en este caso en específico es súper importante recalcarlo, porque cuando se normaliza la violencia, tal como dices tú, aparecen esos dejos de... Pero si igual se preocupaba de ti, si igual te compra todo, está súper preocupado de su hija, Igual se hace paga cargo. todas las cuentas. Entonces, como que aminoran este acto violento que, tal como dices tú, mancha todo y borra todo. Y a eso hay que sumarle que por lo general hay ciertos patrones de violencia que son muy desde el narcisismo, porque son violentos porque son superiores, porque yo mando, porque yo tengo poder sobre Porque yo ti. pongo la plata, porque yo voy donde Dios, porque Dios me escucha, porque yo soy el dueño de la casa. Y aparece, Etcétera, exacto, etcétera. y aparece ese lenguaje épico, que es un poco, que es muy rimbombante, por decirlo en buen chileno, que hace que muchas veces la gente de alrededor también caiga y les crea. Entonces la víctima queda más sola, porque si habla tan bonito, si dice que les da todo, ¿cómo va a ser malo? Y el círculo de protección que debería estar, no lo ve, no aparece y no Es se que hace no me cargo. Por eso es que corresponde. creo que es súper Por eso que es importante dejarlo importante claro. hablar de esos temas y mencionarlos y especificarlos. Yo no sé, doña Margarita, ¿alcanzó usted a escuchar lo que dijo Pamela respecto a usted, la recomendación que le hace que haga una terapia para que entienda que estas situaciones no tiene por qué aguantarlas, no tiene por qué seguir exponiéndose peligrosamente? Sí, la escuché todo. Sé que es difícil,
porque estamos hablando de un familiar muy directo, de personas Sí. que... Pero lo que está haciendo Estoy ella hablando también- con ella. No ha entendido en toda la audiencia, usted es su turno para hablar. No la quiero seguir dejando presente en esta audiencia, pero espero de verdad que entienda el consejo que le da Pamela por su propio bien y el bien de sus hijos. Hay que terminar con esta historia, con esto, y la única forma es recibiendo una terapia adecuada. Así que busque la ayuda que corresponde. Muchísimas Ya, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pasemos ahora al personaje propiamente tal. Hay un evidente descontrol, tal como dices tú, no respeta el turno, divaga mucho cuando yo le digo, ya, ok, hable, como recién, cuando le dije qué opinaba de lo que tú habías dicho de la hija, se fue a cualquier parte menos sobre lo que estábamos hablando. Lo que no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene ninguna realidad. Porque implica no seguir las normas. Cuando las personas no siguen normas, y en el caso de Jorge, él no solamente no Porque sigue no dejan normas escuchar. por una violencia machista, No dejan escuchar, sino no que dejan, además, no dejan que uno habla. sino que además sea, no sigue normas sociales como, por ejemplo, Es que respetar el ustedes escuchan a turno. la persona que se hace de víctima, la No escuchan. sigue O normas. sea, no saben a la persona lo que piensa realmente uno. Yo quiero terminar hablando con la señora Francisca antes de irme. Pero hay un Señora juez que es Francisca, justo. estos Hay un juez niveles... que no es imparcial. Estos Que no es niveles, imparcial, querida. Ese ve todo. señora Francisca, estos niveles de violencia no son normales. Usted rompió la violencia y la señora Francisca, la historia de cómo salió de esto tiene que ver con la sororidad. Tiene que ver con una amiga que se dio cuenta, la toma de la mano y la lleva a denunciar. Sin embargo, esa denuncia lo permitió sacarlo de la casa, pero no de su vida. La misma amiga Usted ya no es, hoy en día tiene adulterio. usted ya en su no corazón. es parte Que quebró el de matrimonio. ese caballero Muchos años yo no irresponsable pertenezco. que no sigue las normas. Claro. Usted ya no es parte de esto. Eso ya murió en su vida. Usted Exactamente, puede sí, salir de ella- ahí, el día rearmarse, 9 ya, si no me interesa. empoderarse, construirse de nuevo y no seguir aceptando que esta violencia entre a su casa. Para eso tiene que darse cuenta que entren a su casa, que tomen decisiones sobre su vida, que tomen decisiones sobre quién entra o quién no entra a su casa, no corresponde. Es su derecho aprender y lograr vivir tranquila, sola y ser feliz con las decisiones que usted elija tomar. Muchas gracias, Pamela. Don Jorge y doña Francisca. Tengo la escritura de compraventa de la propiedad en cuestión, adquirida el 20 de octubre del 2008, Sí. mientras este matrimonio se encontraba vigente. La propiedad fue adquirida a través de un comité de vivienda a nombre suyo, Sí, con subsidio habitacional. claro, sí. Creo que toda esta errónea interpretación se produce en razón de que don Jorge hizo una consulta frente al conservador de bienes raíces Sí, bienes raíces él fue a preguntar. y el señor de bienes raíces, el caballero que lo atendió, le dijo que se trataba de un bien social porque había sido adquirido dentro del matrimonio y no era el artículo 150. Es sumamente importante que entiendan que cuando se adquiere una propiedad a través del servio, que es el caso, donde se hace mención a la ley 18.591, al decreto ley 355, se están refiriendo a una norma específica que hace referencia al artículo 150 del Código Civil, por el cual se entiende que la mujer casada en sociedad conyugal, todo lo que adquiere con su patrimonio, pertenece a su patrimonio reservado, independiente del marido. Sobre este tema hay una discusión doctrinaria. Hay parte de la doctrina, como el señor que lo atendió en el conservador de bienes raíces, que opina que esa consideración es solo para firmar el contrato y para hipotecar la propiedad. Esa es una parte de la doctrina. Hay otra parte de la doctrina mayoritaria que dice que si el decreto ley 355 dice que es aplicable todo el artículo 150, eso quiere decir que es amplio, que esto es patrimonio reservado y que esto solo es de la mujer casada en sociedad conyugal, que no se restringe solo a hipotecar o a firmar un contrato,
sino que la hace dueña absoluta, como lo haría la mención simple del artículo 150. Porque al nombrar ese decreto ley, que lo nombra en su contrato, se remite al 150 del Código Civil. Como hay doctrina diferente, contradictoria, podemos encontrar, por ejemplo, fallos de primera instancia que han dicho, sí, se trata de un bien social y corresponde a los dos cónyuges. Sin embargo, cuando pasamos a la Corte de Apelaciones e incluso por recurso de casación a la Corte Suprema casi unánimemente ha considerado que es un bien del patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. Y hoy día, casi en forma mayoritaria, abrumante, se entiende que todas las casas adquiridas por subsidio habitacional, sea por el Servio o por cualquiera de las instituciones que les han antecedido, que han tenido distintos nombres, siendo viviendas sociales y adquiridas por una mujer casada en sociedad conyugal, se entienden adquiridas como si fueran casadas en separación de bienes. ¿Quién puede dirimir esto? Un tribunal. ¿En qué minuto? Cuando se interponga, si por el señor, que es el interesado, si es que quiere interponerlo, algún juicio de liquidación de la sociedad conyugal donde se puede interponer esta excepción de patrimonio reservado, porque es suya. En mi parecer, yo estoy de acuerdo con la mayoría de la doctrina en que es patrimonio reservado y por lo tanto es su propiedad. Usted renunció a los gananciales en el divorcio y por lo tanto no tiene nada que repartir, se queda con su patrimonio reservado que está compuesto por esta casa. Sin perjuicio de aquello y habiendo dejado clarito esa parte, aunque esta no fuera su casa, aunque esta fuera la casa de una tercera persona, aunque esta casa fuera 100% de él, nadie tiene derecho a cruzar su puerta sin su permiso. Nadie puede entrar a la fuerza a su propiedad. Eso es un delito en nuestro país. Y este caballero ya tiene suficientes problemas legales, judiciales. Tiene harto. Sí. Y si esta actitud persiste en entrar a su casa sin su permiso, en tratarla de la forma en que hemos escuchado por relatos de ustedes y porque también hemos escuchado aquí presencialmente, interpongo una denuncia ante los tribunales, que ya tienen una ustedes, y pídale al fiscal medidas de protección como órdenes de alejamiento. Sí, Eso sí. va a permitir que si él viola una vez más una orden de un tribunal, cae nuevamente en desacato y de nuevo va a tener que dormir en la cárcel, que parece que ya se le está volviendo Tiene habitual. una orden de alejamiento. Maravilloso. Entonces Tiene usted ahora. no El 13 permita de que se septiembre. acerque a su casa. El 13 de septiembre estamos citados. No permita que se acerque a al su tribunal. casa, quédese en su casa tranquilita, porque en mi opinión esta casa, y a pesar de la inoportuna opinión de este caballero en el conservador, usted tiene grandes posibilidades de que esta casa sea sola y exclusivamente suya. Y con esto cerramos la sesión. Gracias.